enseñanza hoy, ¿quiénes de ustedes les gusta estudiar la Biblia? Levanten la mano a ver. Los que les gusta estudiar la Biblia. Bueno, recuerde que ustedes dijeron que les gusta. Les gusta estudiar la Biblia. ¿Cómo les ha ido cuando ustedes estudian la Biblia? Bien, ¿han entendido todo? Sí. Bueno, me dicen aquí que hay 35 visitas esta mañana. Todos los que estamos aquí en esta mañana creemos en la palabra de Dios y creemos que la Biblia es ese referente donde están los mandamientos y las promesas de Dios. Alabanzas a Jesús. Bueno, le estaba haciendo esta introducción de que cuando uno estudia la Biblia, uno se encuentra con algunas cosas que uno no entiende, ¿cierto? Se encuentra con cosas que uno no entiende. Y sí es bueno recibir una orientación. Sí es bueno recibir una orientación cómo leer la Biblia. Yo he sido toda la vida muy estudioso de la Biblia. Todo el tiempo que soy creyente, me gusta estudiar. Me parece que la Biblia es la herramienta principal que nosotros tenemos. Tanto que la doctrina no tiene que ser la doctrina de la iglesia tal. La doctrina es bibliocéntrica y cristocéntrica. La doctrina no es de ninguna denominación religiosa. La doctrina es bíblica y cristocéntrica. Yo estoy en la iglesia pentecostal porque la iglesia pentecostal tiene la doctrina verdadera. Por eso estoy en la iglesia pentecostal, porque la iglesia tiene la doctrina verdadera, que es bibliocéntrica y cristocéntrica. Nosotros no podemos decir nada que nos imaginemos, sino vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema a veces? Que leemos mal. Hace un tiempo hicieron una investigación sobre quiénes saben leer bien. Y resulta que no toda la gente que sabe leer bien. Y más un libro como la Biblia, que la Biblia fue escrita en otros idiomas y hace miles de años, en otras culturas. Entonces, ¿qué es lo que miramos de la Biblia? El mensaje que ella tiene. El mensaje que ella tiene para nosotros. Entonces, no hemos orado. Póngase de pie y oramos para predicar la palabra. Y después que oremos, leemos. Alguien me estaba diciendo que sobre un anuncio que estaba pendiente, un anuncio que no se ha dado. Pero oremos primero y ahora les menciono el anuncio. Oremos, pidamos a Dios que nos dirija en la predicación. Señor Jesús,
Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, por permitir reunirnos, Señor. Esperamos que tu presencia esta mañana, que está con nosotros, nos guíe, Señor. Y que todo lo que nosotros estudiamos de su palabra edifique la vida de los creyentes. En el santo y glorioso nombre de Jesús, estamos reunidos hoy esperando en su misericordia. Amén. Amén. Leamos un texto que es muy conocido en la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Todos juntos leamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Siéntense. Bueno, vamos a ver esta mañana entonces este tema. Para todos los lectores de la Biblia, los que se interesan por la lectura de la Biblia y que encuentran al comenzar a leer la Biblia, las personas no saben por dónde empezar. Y a veces uno dice, leamos el Nuevo Testamento. Otros leen el Antiguo, otros o leen una partecita, leen un versículo. Estos días que me comentaba el hermano John, el hijo de la hermana Elizabeth, que estuvo aquí predicando, que tuvieron un congreso aquí en el oriente antioqueño. Y lo que encontraron es que en la juventud hay poco interés por leer la palabra. Hay poco interés. Y a veces puede ser porque las personas dicen, pero todas esas historias, ¿cierto? Porque la Biblia tiene muchas historias. Entonces les voy a resumir esta mañana para que ustedes se ubiquen, los que les gusta estudiar la Biblia, que la Biblia básicamente tiene tres épocas. Tres épocas. La primera época fue antes de que se diera la ley. Esa primera época es conocida como la época patriarcal, donde los patriarcas, patriarca era el jefe de la familia, el jefe de la familia. Entonces, cuando ustedes a veces leen, antes que se diera la ley en el Sinaí, por ejemplo, el jefe de la casa era el sacerdote de la familia y era el juez de la familia. No había más leyes, no había organizaciones de leyes, de jueces, de esto, no. Entonces, el mundo estaba dividido en pequeñas aldeas, no habían grandes ciudades. Pequeñas aldeas donde estaban las familias. El jefe de la familia, el padre de la familia, él era el que oraba
por la familia. Él oraba por la familia y él resolvía las situaciones de la familia. Entonces, por eso encuentran ustedes algunas cosas en ese lapso de tiempo. A ver, ¿qué libros lee usted y que fueron antes de la época de la ley? ¿Cuándo se dio la ley? ¿Qué capítulo está cuando se dio la ley? ¿Éxodo qué? Bueno, tenga presente. Toda esa época anterior a cuando se dio la ley, las cosas funcionaban así. Los padres bendecían a los hijos, sobre todo al primogénito. Entonces decían los padres, al primogénito le pertenece la bendición de ser el heredero y de ser el que le daba las bendiciones. ¿Recuerdan los problemas de Jacob y Esaú? Bueno, todo eso se daba por eso. De allí se derivó la costumbre de poner las manos sobre los niños y bendecirlos. Recuerdan que a Jesús le dijeron un día, porque resulta que el patriarca y los que ellos consideraban que enseñaban o los consideraban maestros, decía, bendígame a mi hijo. Cuando vieron a Jesús, dijeron, ellos no lo estaban reconociendo como el Salvador, sino como un maestro. Entonces, llevemos los niños donde el maestro y que nos los bendiga. Entonces, era una costumbre que venía y pasó por todo el pueblo de Israel. Desde la época patriarcal venía eso. A veces uno no sabe eso. Ustedes han leído un texto referente, por ejemplo, a lo de los niños, para completar la idea de lo de los niños. Cuando dice que si los padres son creyentes, los hijos son santificados. ¿Lo han leído? Está en 1 Corintios. Entonces, sobre eso a veces la gente hace unas doctrinas y dice, no, pues es que este hijo, este niño sí es santo y este no. Allá no se estaba refiriendo a eso, sino a la dignidad que tenía el niño, no a lo santo que era el niño, sino que el niño tenía una dignidad de ser hijo de dos creyentes. Entonces, si uno no sabe todas esas costumbres que la gente tenía, entonces uno comienza a formar doctrinas de cosas que no son. Bien, entonces, ¿quieren saber ustedes cómo eran las cosas? Vea, en esa primera época, entonces el gobierno era familiar a cargo del padre de la familia. Él era el sacerdote y juez de la familia, el padre. ¿Qué había? ¿Habían libros para leer en esa época? No, no habían libros. No habían libros para leer. Que ella, tráigame el libro. No, porque es que ni el Antiguo Testamento había comenzado. No había comenzado el Antiguo Testamento, porque Antiguo Testamento es Antiguo Pacto que comenzó en el Sinaí. A eso se refiere Jesús cuando a él le preguntaron sobre el divorcio. Entonces Jesús les dice, al principio no fue así. Cuando él dice al principio se está refiriendo a esa época. No fue así.
O sea, Dios no hizo al hombre para que ¿no? Se unían, formaban una familia y creaban unos hijos. Al principio la cosa marchaba. No había tanta gente como hoy. Cuando ya se dio la ley era porque era necesario darla. Era necesario dar porque la población creció y había muchos problemas. Entonces Dios dio la ley para que el hombre supiera qué es pecado y para que ellos reconocieran lo malo que estaban haciendo. Entonces a partir de ese momento se dio. Entonces, ¿qué había en esa época antes de la ley? Una tradición oral. La tradición oral. La tradición oral pasó de Adán a sus hijos y de ellos a los hijos de ellos y ellos a los hijos de ellos. Todavía no había escritura, no había idiomas, no había... Fueron naciendo poco a poco. Las primeras letras o palabras que hubo eran símbolos que las personas hacían. Hacían, por ejemplo, un rectángulo y eso tenía un valor. Hacían un triángulo y eso tenía un valor. Y le ponían una pronunciación. De eso nacieron los alfabetos siglos después. Entonces, en esa primera época, cuando uno lee la Biblia ya y encuentra que este vivía con la mujer de este, y que aquel y que tal y que consiguió otra mujer. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Hablo con los que leen la Biblia. Ustedes me dijeron que les gustaba. ¿Cuántas tuvo? No adivinen. Están tratando de adivinar. Bueno, les voy a hacer otra más fácil. ¿Cuántas tuvo Abraham? Entonces, cuando ustedes lean la Biblia ahí, no vayan a tomar eso de allá como ejemplo. Porque dicen, no, pues si Abraham tuvo 2, yo también. No, en esa época no había ley. No había ley. No estaba prohibido eso. Usted se da cuenta que la esposa de Abraham era, pues no amigas, pero sí conocida con, ¿cómo llamaba la otra? Agar. Bueno, entonces les comento eso para cuando ustedes lean esto era antes de. Entonces grábese eso. Era antes de la ley, porque a veces, como leemos aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces hay gente que lee eso y dice, fue que Dios dijo esto. No, Dios no dijo eso. La Biblia dice eso porque es que la Biblia es inspirada por Dios, porque Dios es el principal protagonista. Sin Dios la Biblia no existiera. Pero las cosas que pasaron allá se relataron todas, porque la Biblia es demostrativa. Yo conocí hace muchos años a un señor que él dijo, no, pero es que si fulano tuvo otra, pues uno también puede tener otra, y mencionaba a una persona de la Biblia. Eso lo hace la gente por ignorancia, porque ignoran el contenido de las escrituras.
Entonces vamos a ver el progreso de la revelación de Dios. Entonces ya sabe usted que en esa época pasaron todas estas cosas porque no había ley. ¿Qué pasó cuando vino la ley? Ahora sí. ¿Conoce usted los 10 mandamientos? Se lo sabe, ¿cierto? Ustedes me dijeron que les gustaba. Pero no se los voy a poner a recitar, a ver si saben o no. Pero los resumimos en 2, 4 relacionados con la relación con Dios y 6 con el prójimo. Entre los 6 con el prójimo está: no adulterarás. Entonces ya ahí sí se prohibió. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No matarás. Y los 10 mandamientos son 10 no. Referente a Dios, ¿qué dijo? No tendrás dioses ajenos delante de nosotros. ¿Cómo dice? Delante de mí. ¿Qué dice eso? ¿Dios es uno o son varios? Ese artículo o ese pronombre mí, ¿es de varios o de uno? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Entonces no hay más de uno. Ni te harás imagen ni nada de esto. Bueno, de una vez les dijo: yo soy Dios, soy el único Dios, y ni siquiera se imaginen otro. Cuando Él dio la ley y ya entonces le dio unas pautas claras al hombre para relacionarse con Él y relacionarse con el semejante. Por eso esos 10 mandamientos se resumen en 2. Oiga, para que nos quede más fácil, 2, quedan 2. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo amarás? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dice, y el segundo es semejante a este. Semejante, no igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el ser humano no pudo cumplir esos mandamientos porque el ser humano anda en la carne. Y entonces no ama a Dios. Y no ama a su prójimo porque no se ama a sí mismo. ¿Cómo le parece? Hasta que no se ame a sí mismo, no está capacitado para amar a su prójimo. Y les pongo un ejemplo. Usted disgusta con otro. Si usted no disgusta con otro, ¿qué se ahorra? ¿Qué se ahorra? Dígame, ¿qué ahorra? Cuando usted disgusta con otro, ¿qué riesgo corre? ¿Cómo? Que le suba el azúcar, que esto, que tal, que se le dé un... o sea, entonces se ahorra. Entonces, pero como no se ama a sí mismo, entonces no puede amar al otro. Por eso el Señor ya en el Nuevo Testamento nos puso un mandamiento nuevo.
Y era que amáramos a los demás como Él nos amó a nosotros. No es que sea más fácil, sino que nos lleva a una revelación mayor. Bueno, en el tiempo de la ley hubo 4 cosas que ustedes van a tener en cuenta cuando ustedes estudian la Biblia. 4 aspectos importantísimos en todo el ministerio de la ley. ¿Qué era lo que había como predicación? La predicación, el mensaje que había en esa época, la ley. Cuando el pueblo de Israel se reunía, leían el libro de la ley. Estaban los profetas. Los profetas. No había pastores, sino profetas. Esos profetas eran para amonestar. Entonces recuerden, el tiempo de la ley, ustedes notan estos 4. Primero, ¿el mensaje cuál era? La ley. Allá no se predicaba el evangelio. Allá no se predicaba el evangelio, sino era el libro de la ley. El libro de la ley, cuando se leía el libro de la ley era recordar. Le recordaban al pueblo, vea, lo que Dios quiere que seamos. Como ellos eran desobedientes, entonces estaban los profetas. Los profetas amonestaban desde el rey hasta el más pequeño. Entonces el rey salía, por ejemplo, o el profeta salía a lo que nosotros llamamos hoy el parque. Allá lo llamaban plazas. Salía al lugarcito del pueblo, de la comunidad, y salía y amonestaba, porque venía palabra de Dios. Venía palabra de Dios al profeta. Yo les voy contando para que ustedes vayan a ir viendo la diferencia que vamos a encontrar con el Nuevo Testamento. Entonces, allá la gente no recibía el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, no recibían el Espíritu Santo. Al profeta le venía palabra de Dios. El profeta tenía momentos en que Dios se le manifestaba. Y venía palabra, dígales esto. Entonces el profeta amonestaba. Hablo con los que han leído la Biblia, que hubo profetas falsos. Hubo profetas falsos que engañaban. A ellos era que se les llamaba lisonjeros. ¿Han leído alguna vez en la Biblia la palabra lisonjas? Sí, bueno, cuando lean eso, se refiere a eso, que el profeta, por ejemplo, le decía, todo está bien, pero todo no estaba bien. Las cosas estaban mal. Y el profeta salía y decía, todo está bien. Pero Dios decía, a tal profeta yo no lo envié. Entonces, ¿cuál era la función de los profetas? Bueno, entonces a veces la gente confunde eso y les parece que los profetas mantenían profetizando el futuro. No era la función de los profetas esa, era de amonestar al pueblo. Hubo visiones de Dios a esos hombres, pero no era la función de ellos. Cuando Dios les daba una visión, como le pasó a Daniel, como le pasó a Ezequiel, los profetas que tuvieron visión, era para amonestar. Era para amonestar.
Por eso en el capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel quiere saber qué va a pasar, porque Daniel están en el exilio, son los 70 años de exilio, y Daniel y Ezequiel son los profetas exílicos, y están allá en el exilio. Hablo con lo que saben la Biblia, que los israelitas fueron llevados 70 años a Babilonia. Esos 70 años era para que la tierra de Israel descansara de esta gente. Y para que estos fueran amonestados, llevaron cautivos allá, para que aprendan a no ser desobedientes. Porque eran desobedientes, a pesar que tenían el Dios Todopoderoso, les gustaban los ídolos. Y allá en ese exilio, Dios le dio las visiones a Daniel. La del macho cabrío, la de las 70 semanas. ¿Cuál otra recuerdan? Y también él fue quien le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Un sueño donde ese sueño le hablaba de todos los imperios mundiales, los imperios gentiles hasta el fin del tiempo. Todas estas cosas se las voy a explicar porque a veces uno estudiar Apocalipsis solamente solito allí, la gente no entiende lo que pasó. Entonces, la función de los profetas, ¿cuál era? Amonestar. Usted sabe que hoy hay congregaciones que se llaman cristianas donde tienen profetas. Que es que el uno le profetiza al otro y este le profetiza al otro y tal, y entonces resultan con cosas. Eso no es, o sea, la predicación es la que tiene que amonestar. A varios profetas los mataron porque era ofensivo lo que los profetas decían. Entonces la gente no le gustaba, aún los mismos israelitas decían, no, vamos a matarlos a piedra, y mataban a un profeta. Lo mataban. Por otro lado estaba el sacerdocio levítico, vea. Esto es muy bueno que lo tengamos presente. El sacerdocio levítico. ¿Qué era el sacerdocio levítico? A la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, no le dieron herencia cuando repartieron la tierra. ¿Sí han leído eso? A todas las otras 11 les dieron un pedazo de tierra cuando llegaron a Canaán. A ellas no les dieron, a esta tribu no le dieron. Dijo, ustedes se van a encargar del ministerio del sacerdocio. Por eso se llama el sacerdocio levítico. Entonces, algunos hoy cuando escuchan decir el sacerdote católico, lo asocian con ese sacerdocio. Pero ese sacerdocio no es. Vea, hay que saber eso. Cuando la Iglesia Imperial Romana organizó su credo, entonces ellos edificaron una doctrina y la edificaron sobre 3 raíces, vea. Entonces por eso ve usted que a veces en la Iglesia Católica usan eso de la cosita esta con el humo este. Eso, bueno, eso. Toda esa cosa, porque eso lo hacían los sacerdotes levíticos. Entonces copiaron costumbres de ellos, pero ese sacerdocio levítico no es el católico.
El sacerdocio levítico fue en el tiempo de la ley y estaba autorizado por Dios. Entonces, cuando la Iglesia Imperial Romana organizó su credo, sacó cosas de los babilonios, para que me entiendan. De los babilonios sacaron ¿qué? La idolatría. De los judíos sacaron las costumbres que tenían los sacerdotes, no el sacerdocio, sino algunas costumbres, el vestido que se ponían, el vestido y algunas costumbres sacaron allá y organizaron eso. Y sacaron costumbres del cristianismo y organizaron esto. Entonces a veces las personas cuando no saben, leen la Biblia y dicen, es que aquí está el sacerdote, yo voy a ir donde el sacerdote. Pero este sacerdocio levítico era en el pueblo de Israel. Solo allá, solo allá. Entonces allí el sacerdote estaba representando o estaba figurando lo que Cristo iba a hacer. Cristo es el verdadero sacerdote de nuestras almas. Y nosotros todos somos sacerdotes como creyentes. Oiga, yo no puedo venir a decir aquí, es que yo soy el sacerdote porque soy el pastor. No, yo no soy sacerdote como pastor. Yo soy sacerdote como creyente. Que yo puedo arrodillarme yo mismo a orar. Porque el Señor me abrió el camino para que yo lo hiciera. Entonces, toda persona que cree en Jesucristo llega a ser sacerdote como creyente. ¿Por qué? Porque se puede presentar ante el Señor. Ya no necesita que otro lo presente. Que alguien le diga, es que usted tiene que ir donde fulano a que lo presente. No, ya usted puede ir solo. Entonces, eso es lo que enseña la carta a los hebreos. Cuando ustedes leen la carta a los hebreos, allí está enseñado esto. Lean esos capítulos 7, 8, 9 de Hebreos y donde está el sacerdocio. Entonces hace una implicación entre el sacerdocio levítico y el de Cristo. Pero el sacerdocio católico no aparece por ninguna parte en la Biblia. Eso es bueno que lo tengamos presente nosotros como creyentes. Y los amigos que están aquí les estamos enseñando esto. ¿Qué otra cosa había? La ley, los profetas, el sacerdocio levítico. Y otra cosa, el evangelio del reino. Vea, ¿qué fue lo que Cristo predicó? Mateo 4:17, póngalo ahí para que lo vean. Vea. El reino de Dios. El Antiguo Testamento termina con el ministerio de Cristo. Entonces, eso nos ayuda para nosotros aprender a leer la Biblia. Entonces, la ley comienza en el Sinaí, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Comienza en el Sinaí, el Antiguo Testamento, y termina en la cruz. En la cruz termina el Antiguo Testamento. No termina en Malaquías. Termina en la cruz. Allí es donde termina el Antiguo Testamento y nace el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Y eso es lo que Jesús, cuando toma la copa para tomar y para organizar la Santa Cena,
Él dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. De ahí en adelante, nada de matar más animalitos. Del Sinaí al Calvario mataban animalitos. Entonces usted va a encontrar, una vez un hermano español me decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso en la Biblia? Esa cantidad de sangre por todas partes. Que matan animalitos, que matan bueyes, que matan tórtolas, que matan esto.